fácil, ¿no? Un silencio. ¿Tiene ahí unos 20.000 pesitos que me preste para ir al salón, al spa? Hola Olivia, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo van? ¿Qué tal? ¿Qué cuenta? Bien, profe, bien. Ya mucha gente ya conectándose. Sí. Bien. Entonces vamos a esperar 2 minutos para arrancar. Buenas tardes. No te olvides grabar. Sí, profe, ya estoy grabando. Hola, Miori, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Elena, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, bienvenido. Muchas gracias. Mentira, Miuri, ¿cómo te va? Espérate que estaba en otra reunión, voy a poner porque no veo los letreros. Discúlpenme. Hola, Uri. Hola. ¿Cómo estás? Bien, Saudi, bienvenida. Muchas gracias. Hola, Uri. Buenas tardes. ¿Qué más, mi corazón? ¿Cómo vas? Muy bien, Mayo, bienvenido. Bueno, sí se escucha bien, porque a veces aquí la señal es un poquito baja. El tuyo sale así. Se escucha perfecto. Gracias, mi corazón. No sale. ¿Ah? Ah, bueno. ¿Él no te ve? No sé. No sé si me ve. Ahora sí. ¿Y esto verdad que no escucha? No sé. José, sí te escucho, no te preocupes. Ah, sí me escucha. Sí. Que sí me escucha. No tengo, no salen imágenes. Voy a poner así. Hola, Uri. Bueno, ¿Cuántos son los invitados? Bueno, agradecerles a todos por la asistencia. Les voy a pedir que coloquemos silencio a todos los micrófonos. Vamos a iniciar, pues, dando como el encuadre de lo que es este espacio. Así. En los micrófonos en silencio. La idea de este conversatorio nace de un ejercicio que estamos haciendo académico en la Universidad Francisco José de Caldas, en la maestría de investigación social interdisciplinaria, en una electiva que estamos desarrollando con el profesor Garigari, que se encuentra también unido a esta conversación. La electiva se llama EduBlock, y ahí pues hacemos toda una estrategia de construcción del sujeto a partir de la herramienta del blog, donde socializamos una temática, una experiencia en la cual nos sintamos nosotros identificados en nuestro rol no solamente de investigador, sino también para construir y compartir parte de nuestra experiencia en formación. Pues yo elegí la construcción de este blog sobre una experiencia que todos los que están acá conocen, y es mi tránsito por este camino de aprendizaje que fue el cáncer de mama. Y creo este blog como para socializar un poco mi experiencia,
pero en la socialización de la experiencia también hemos querido conocer varias voces. Entonces construimos el blog que se llama Catapalaín, que es una palabra en Wayuunaiki, que traduce coraza en el corazón, fortaleza en el corazón, fuerza, valentía, que nos identifica a muchas personas de la zona de donde soy, que es La Guajira. Hice pues en el blog ustedes van a encontrar parte de mi historia, van a encontrar voces de pacientes, van a encontrar voces académicas, personas que han escrito acerca de lo que es el cáncer, pero faltaba una parte y era la de empezar a construir las voces de los familiares. Familiares que también de alguna manera transitan este camino, tienen un aprendizaje también muy significativo cuando se trata de poder acompañar de manera cercana a personas que han padecido de esta enfermedad. Extendí la invitación a muchas personas que inclusive han sido pacientes y también han sido familiares, unas con unas historias muy, muy enriquecedoras, otras con algunas historias pues tristes, pero que en ambas circunstancias hemos podido aprender. Voy a leerles un poema con el que daremos inicio a nuestro conversatorio. Se llama Difícil. A veces el camino se torna difícil. En algunos casos llegamos a creer que no podemos, pero eso no es cierto. Son situaciones que nos fortalecen y nos preparan para alcanzar nuestras metas. Es una cuesta alta y con muchos desniveles. A veces la misma ansiedad nubla la perspectiva, el miedo hace mella en cada uno de nosotros. Somos fuertes y valientes, aunque en ocasiones lo olvidemos. Más vale luchar por lo que queremos que a perderle por miedo. Piensa en algo que te aliente, pero que no te vuelva dependiente. Es más sencillo salir adelante cuando hay apoyo, pero si no es el caso, no desfallezca. La motivación puede estar en tu interior, en la búsqueda de ser mejor, de superarte cada día, de volverte tan fuerte como ansías. Total, sin miedo no existe el coraje, sin el miedo no hay valentía. De las peores tragedias salen los grandes héroes. No es que no sufrieron, sino que vieron más allá del sufrimiento, se imaginaron un futuro diferente al cual finalmente se proyectaron después de varias caídas y fracasos, pero no se detuvieron. Algunos dilemas son más complejos que otros, unas caídas más dolorosas que otras. Sin embargo, lo principal que se debe hacer es reflexionar y pensar a dónde se quiere ir. Hay que darlo todo para lograrlo todo. No se debe rendirse a mitad del camino. El futuro es una utopía de diversos caminos, uno más engorrosos que otro. Lo importante es seguir adelante, que lo que te mida sea el ser mejor, lograr metas y cumplir sueños. Este es un poema de Charlene Vargas, pues lo pueden encontrar en redes sociales. Vamos a dar entonces inicio al conversatorio, tenemos pues poco tiempo. La dinámica va a ser la siguiente, son 3 preguntas, una que tiene que ver con el significado de lo que ha sido la palabra cáncer, otro que tiene que ver con las experiencias y por último acerca de los aprendizajes. La dinámica es que cada persona que quiera compartir pues, su experiencia escribe en el chat, nos va diciendo un poco del contexto de su situación y pues la idea es ser muy, muy, muy cortos para poderle dar más participación. En este momento nos acompañan 17 personas, que para mí es gratificante y espero que pues a partir de esta primera pregunta empecemos a conversar. Esto es un conversatorio y se trata de eso. Dejarte compartir. Entonces no sé quién quiere iniciar. ¿Cuál fue la primera pregunta?
¿Qué significó el Siempre cáncer? creo ¿Qué que significó el primero las damas. cáncer? Creo ¿Qué que por significa la caballeros, palabra? primero las Vamos damas. a hablar acerca de la palabra del cáncer. Pues para mí la palabra cáncer tiene un significante muy profundo en mi vida personal porque yo cuando tuve 13 años fui diagnosticado con leucemia, cáncer de la sangre y fue unos años muy difíciles para mí y pues creciendo casi en el hospital por 2 años, unos años muy, ¿cómo se dice? Que lo forman a un joven mucho, como muy formatorios, ¿sí? Y para pasar eso en el hospital, pues muy duro y por tanto tiempo, yo duré 2 años en tratamiento acá en Miami, donde estoy actualmente. Y durante esos 2 años me tocó hacer como 5 o 6 quimioterapias, también muchas quimioterapias por la columna y se terminó con un trasplante de médula ósea a finales del 2015, ¿no? O sea, del 2013. Y pues cuando yo era joven no lo veía, la palabra del cáncer, pues yo la veía más como, la definía más como algo definitivo, o sea, que el cáncer era el fin, pues, porque yo tan joven pues nada más sabía lo que había visto en las películas o los familiares que ya había perdió una prima del cáncer y para eso significaba para mí, pero a la medida de que yo fui creciendo, ya después de superar el cáncer, ya después de trabajar con tantas fundaciones acá en los Estados Unidos y trabajar con muchos pacientes de cánceres, algunos que pues lamentablemente fallecieron, pues la definición como que cambia para uno porque ahora es como cáncer es como perseverar para mí, como esa etapa de mi vida fue una donde yo me formé, o sea, lo que tú dijiste en el poema antes, que yo me formé y eso me preparó para mi camino hoy en día, porque hoy en día yo estoy en un momento donde pues estoy viviendo solo en este mundo ya de mi propia, ¿cómo se puede decir? Como de mi propia manera, estoy viviendo mi vida, todos haciendo mis propias decisiones, todo eso. Y yo creo que si eso no hubiera pasado, lo del cáncer para mí, pues yo no he podido superar todo lo que he superado, todo lo que yo he hecho, que pues yo tengo 19 años, ya casi cumplo los 20, y ahorita estoy trabajando en una cosa de abogados de migración y trabajo con fundaciones, pues ya no tanto, pero siempre fue muy bueno para mí esa experiencia porque me formó el carácter, el carácter. ¿Quién más? Y Gracias, Francisco. sí, I just can't. Francisco es paciente, pero también es familiar de personas que han padecido de cáncer. No sé si alguien más quiera contarnos qué significa esa palabra cáncer. Desde su punto de vista, desde lo que han experimentado. Creo yo que, y estoy convencido de eso, de la palabra cáncer es de la vivencia personal, tal como lo comentaba Francisco, él tiene su percepción de esa palabra. Yo la digo, la siento, siempre la asocié con tristeza, con dolor y hasta con muerte. Con muerte porque mi papá falleció de leucemia. Digamos que afortunadamente a él le diagnosticaron esa enfermedad una semana antes de fallecer. Pues obviamente presentaba los síntomas durante más o menos 3 años, pero siempre fue mal diagnosticado por los médicos, porque él era una persona que sufría del corazón, entonces siempre estaba enfocado hacia ese tema. Pero creo que la palabra cáncer siempre significa temor, siempre significa duda, y cuando una persona lo padece, lo primero que aborda es que ya muerte, y creo que nos hace falta como fortaleza,
como ayuda de Dios, bueno, cualquiera que sea la idea de él, de una fuerza espiritual para salir adelante. Muchas personas de las que están aquí me imagino que habrán de alguna o de otra manera escuchado, porque uno en las noticias ve que falleció de cáncer y se conmueve, pero verdaderamente uno lo siente cuando o lo tiene en carne propia o lo tiene en un familiar muy allegado. Creo que ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias, Raúl. ¿Alguien más? Yo pienso que lo podemos ir asociando con la otra pregunta. Algunos ya en el chat también han colocado su percepción. Ya lo vamos a leer. Quiero como seguir con la segunda pregunta como para irla relacionando con la primera, y es mirar las experiencias, durante la experiencia que han tenido en este transitar, saber qué emociones han surgido y cómo fue ese momento en el que se enteraron de que su familiar, su papá, su hermano, su mamá, su hijo, le diagnosticaron esta enfermedad. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué emociones surgieron? No sé quién quiere iniciar. Miremos el chat. Bueno, yo quiero comentar como lo personal, lo que pienso. En realidad el cáncer yo lo asocio mucho con dolor, pues es lo que es mi percepción. Soy hermana de una víctima de cáncer. Su cáncer desafortunadamente fue muy agresivo, cáncer de seno, detectado en octubre de 2017 y prácticamente duró 5 meses. En marzo del 2018 ya había muerto. Fue algo muy duro, que todavía no he podido superar. Vamos, José, estos espacios es también para apoyarnos y sabemos que tu hermana no tuvo un final como el que pues yo tuve. Mi suegra Marina, que también nos acompaña acá, a quien le doy la bienvenida, también lo superó. Francisco, pues la hermana de la señora Marina, que también lo superó. Y también sabemos que muchas personas no logran superarlos por situaciones diferentes de la vida, pero creo que este espacio es para eso, para conocer qué hemos aprendido, qué podemos decir nosotros como familiares de personas que han vivido esto como para apoyar. Te abrazo, José, y tú sabes todo lo que tú significas para mí, y me encanta que hoy estés compartiendo con otros familiares. No sé si alguien, mientras que José... Bueno, yo quiero opinar, Uri. Quiero darle a José un abrazo virtual, fraterno, de fortaleza, de fuerza, de ánimo, y gracias por estar aquí compartiendo este hermoso testimonio. Bueno, yo viví la experiencia del cáncer de seno con una tía, hermana de mi mamá. Fue una experiencia muy dolorosa, pero como decía ahorita en el chat, yo asocio el cáncer como morir para vivir, porque pienso que ninguna persona, cuando le dicen esa palabra cáncer, vuelve a ser la misma. O sea, yo digo que inmediatamente esa persona muere allí, muere en vida. O sea, porque así sucedió con mi tía, se le derrumbó el mundo, la vida, pero ella se llenó de una fortaleza tan grande que le permitió vivir. Ella vivió el cáncer aproximadamente hace 15 años, ella es abogada, defensora de familia, del bienestar familiar, no tuvo nunca hijos, pero ella se aferró a todos los niños del bienestar familiar. Ella decía, esos son mis hijos y esos son los niños por los que yo quiero vivir. A mí me tocó viajar desde la ciudad de Barranquilla a Bogotá, cuidarla. Le cuidé todas sus quimios. En el proceso de las quimios
O sea, yo digo que fue el mismo Dios que me llenó de esa fortaleza porque en el proceso de cortarle el cabello, raparle la cabeza, ir haciendo todo eso poco a poco y entrar a las quimio, verle sus venas duras, quemadas, llegar a la casa, vomitar, tener diarrea y decir que entre tanto llanto, déjame morir, o sea, era impactante. Yo le decía, yo no te puedo dejar morir, tía. Entonces, fue algo, pero esa misma situación me llenó a mí de fortaleza para transmitírsela a mi amiga Uribia, a la mamá de mi amiga Sabrina Pava, que también está aquí presente. A través de ese proceso aprendí remedios caseros. Nunca lloré delante de ellas. Yo lloraba sola, en mi cuarto, y con todo el amor que tenía, la cuidaba y gracias a Dios pudimos vencer esa terrible enfermedad. Siguen sus controles, ya se pensionó, hoy vive en Plato Magdalena, arrea vacas, gallinas, cerdos, y cuenta esa historia de una manera muy bonita. Y así lo vivimos todos sus familiares. Gracias, Jennifer. Vamos a dar la palabra a mi hermana Rosa, que también nos acompaña. Entonces, Rosa. No, me escuchan. Buenas tardes, buenas noches para todos. Buenas noches, Rosa. Bueno, quiero contarle un poco pues de la experiencia que vivimos nosotros también hace justamente 2 años, si no estoy mal, ¿cierto, Manny? Y bueno, gracias a Dios se lo detectaron a tiempo, la operaron, posteriormente fue sometida a quimioterapia, y luego todo salió bien, le quitaron el seno y pues gracias a Dios todo salió bien. Esta experiencia fue dolorosa para toda la familia. Yo respondo por mí, porque Uribia sabe el gran amor que le tengo y por lo que ella estaba pasando generaba como mucha angustia, mucha impotencia, pero a la vez también sirvió para aprender, para madurar, para crecer como persona, valorar lo que verdaderamente es importante, que es la familia, ¿cierto? Lo que yo sentía durante la enfermedad de ella era eso, impotencia. Es más, llegué a ser a tener más bien como ineptitud, porque a veces no conseguía palabras para hablarle, para decirle las cosas, para alentarla, y eso me daba rabia, o sea, verla cómo se estaba consumiendo poco a poco en su dolor, en su tristeza, en su dolor no tanto físico, sino más bien emocional. De verla, de cómo la vida le cambió de un momento a otro, porque es que esta enfermedad llega a finalizar y uno nunca está preparado para esto. Lo único que yo puedo decirle a las familias que tienen enfermos con cáncer, desde mi experiencia, es lo más importante es la paciencia, o sea, tener mucha paciencia, positivismo ante todo, nunca rodearse de pesimismos, y aunque uno no crea, eso ayuda bastante al enfermo. Ella puede decir eso, puede dar fe de eso. El cariño también es importante durante este tránsito, transmitirle siempre cariño al enfermo, que aunque es duro, sí, es duro y es inaceptable, pero todo en esta vida pasa. Yo pienso que en la vida todo va pasando, y sea lo que sea, siempre tener una sonrisa y siempre de la mano de Dios, que es lo más importante. Nosotros también crecimos espiritualmente con la enfermedad de mi hermana, porque veíamos casos como la de la hermana de Josefita, que lastimosamente no sobrevivió a esto, pero yo pienso que Dios, o sea, Dios siempre tiene algo detrás de todo esto. Sí, uno tiene que buscarle siempre como el lado positivo a las cosas. A veces uno dice, pero ¿por qué murió? ¿Por qué tan rápido? Pero era peor ver a un familiar en una cama, postrado en una cama, que todos los días esté llorando de dolor, deseando morirse. Pienso que es como más desesperante estar en ese tránsito.
Y pues, y nunca perder la esperanza. Sobre todo eso, no perder la esperanza de que hay un mundo, que hay una vida nueva. Yo pienso que ella revivió no a su vida como la llevaba antes, sino a otra Olivia, a otro ser humano, con un corazón más noble. Y tú sabes que te amo con todo mi corazón, que todos los días le pido a Dios que te dé vida y salud. Gracias, es lo más importante. Pide la palabra Mabel Hermida. Mabel, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, Mabel, abrazo desde la distancia. Sí, señora, igual, saludos a todos. Bueno, yo, primero saludos a todos, y yo he tenido amigos, amigas, y mi esposo tuvo un diagnóstico de cáncer hace 2 años. Yo creo que son situaciones que se viven también, depende del vínculo con la persona, ¿ya? A mí personalmente me dio inicialmente rabia, mucha rabia porque sentía que era una cosa que él ha podido atenderse y simplemente lo dejó pasar. Ya, a pesar de que lo habíamos conversado, lo iba dejando pasar, y cuando ya se hizo el examen, pues la cosa estaba un poco complicada. Entonces inicialmente me dio mucha rabia. Después me dio, por supuesto, mucho dolor, mucha tristeza, mucho temor a la muerte, mucho miedo a la soledad, porque también ahí entran los sentimientos de uno, no solamente los sentimientos que tiene por el paciente, sino las preocupaciones por uno mismo, por el dolor y la falta que le va a hacer la otra persona, ¿ya? En eso ahí hay un poquito de, pareciera egoísmo, pero es una realidad. Entonces, esos son los sentimientos iniciales, y yo desde mi experiencia les podría decir, con las personas que he conocido y el caso de mi esposo, que es muy importante conocer el diagnóstico real del paciente, conocer las expectativas que tiene desde la medicina el paciente, hablar con el oncólogo con la realidad. Porque los pacientes en el estado más grave siempre saben qué está pasando, necesitan solucionar algunas cosas de su vida, y lo ideal es uno tener la fortaleza de poder acompañarlos a resolver esos temas, sobre todo a los pacientes que ya están terminando, ¿ya? Entonces, llenarse uno de fuerza, de conocimiento, y de ponerse al servicio del otro. ¿Qué necesita para transitar este pedazo de ese espacio que le tiene? Por supuesto, con la esperanza, con la fe de que va a suceder un milagro o no, ¿verdad? Pero apoyar en lo que el otro necesita para atravesar el tránsito que le falta, ¿no? El camino que tiene que recorrer. Eso diría yo que... Gracias, Mabel. Vamos a darle la palabra a Mayerlin Vergara y luego a Carmen Guerrero. Maye. Buenas noches. Gracias, Uri. Qué rico compartir con ustedes. Para mí, bueno, son nuevos aprendizajes también. Los valoro muchísimo. Y bueno, lo más cercano que yo he tenido al cáncer es tu vivencia, es tu situación. Y con lo que te pasó a ti, Uri, con el tránsito tuyo por el cáncer, yo resignifiqué la palabra cáncer, porque escucharte a ti en el WhatsApp, hablar en las llamadas y verte con esa fuerza, con esa valentía, con esas ganas de vivir, yo dije, no, hombre, esto no es tan grave. Entonces, creo que aprendí a resignificarlo a partir de ti, de tu experiencia, y creo que para eso se necesita resiliencia. ¿Se desconectó? No. Creo que para eso se necesita resiliencia, y tú la tienes, esa capacidad de sobreponerse a esa situación adversa, pero también esos elementos o esos recursos subjetivos como la fuerza, como las ganas de vivir, como el optimismo, como la fe, como la esperanza. Pero ahora que vivo acá en tu tierra, estoy a punto de crear una hipótesis, y es que hay unos elementos culturales también que he encontrado en los guajiros que son aguerridos, que no se dejan vencer. Entonces creo que esa alma guajira, esa alma guayú que tienes ahí adentro,
también te ayudó muchísimo. Entonces, invito a todas las personas que de pronto están viviendo esta situación a que se agarren de lo más fuerte que tengan en su interior y de lo más fuerte que tengan en su familia, pero también en su entorno cultural y sobre todas las cosas de Papá Dios, que para Él no hay nada imposible y que Él es el dueño de la vida y el que nos ayuda y va delante de nosotros siempre. Te mando un abrazo gigante, Uri. Muchas gracias. Gracias, Maggi. Carmen, bienvenida, prima. Hola, buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Mucho gusto. Pri, tú sabes que en el momento en el que yo me enteré o que confirmé lo que tú tenías, lo viví a unos días de haber nacido mi bebé. ¿Te acuerdas? Que viniste a Barranquilla y nos lo dijiste. Yo sabía si estar alegre por el nacimiento de mi hija o estar pensando en ti y en lo que venía para ti. No sabía en ese momento, le tengo mucho miedo a esa palabra cáncer. Yo creo que todavía es la hora y de escucharla me da mucho pánico. Conocí tu experiencia, viví tu experiencia a la distancia, pero siempre pendiente porque no quería cometer ninguna imprudencia. Siempre le preguntaba a la Rosa, hablaba con Rosa, preguntaba por cómo iba, cómo estaban las cosas. Viví la experiencia tuya, siempre te lo dije que eras una guerrera, que eres una guerrera, y me animaba mucho que tú tuvieras una fuerza que yo no tenía, que yo prefería no averiguar y no indagar porque tenía mucho temor. Y viví las dos partes. Tú estás sana en el nombre de Dios, y también conocimos la historia de Tatiana, ¿te acuerdas? Ella sí no lo pudo, no lo logró, de pronto por muchas imprudencias de ella, de tantas cosas, no sé, pero te digo que tú has sido un ejemplo muy grande y muy, muy, muy grande para mí, y te pongo siempre como referencia ante cualquier persona, ante cualquier situación, y de verdad que no te niego que aún le tengo mucho miedo a esa palabra, pero veo tu ejemplo y me lleno de mucha perseverancia y me lleno como que de, bueno, esto no es tan grave porque si mi prima lo logró, cualquier persona sé que lo puede hacer, pero todo es de mucho cuidado y de estar siempre pendiente a la salud, a cualquier de pronto síntoma, estar pendiente, muy pendiente. Lo más importante es nosotros como personas y nuestra salud. Es eso. Si estamos pendientes, pues la libramos todos de esta situación y pues te amo, tú lo sabes. Gracias, Pri. ¿Puedo decir algo, un momentico? Vamos a ir con la tercera pregunta y ya enseguida le damos la palabra a las personas que lo han solicitado y ya te la doy, Francisco, claro que sí. Entonces, es para contestarle algo que dijo Castro. Sí, dale, tranquilo. Nada más quería decir que pues algo que aprendí mucho con el cáncer es que pues el miedo existe para superarlo, me parece. Para eso está el miedo, nada más en la vida. Apenas uno aprenda a superar ese miedo y el cáncer como tal, nada más teniéndolo o escuchándolo, esa palabra para mí es como atreverse a superar ese miedo, porque yo creo que hasta que yo no tuve cáncer, yo viví mi vida así, como con muchos miedos, temor de hacer algo, y ahora yo, antes así vivía el cáncer de esa misma forma, tenía mucho miedo, pero ya no, o sea, yo le quité ese poder a esa palabra, y al día de hoy estoy aprendiendo algo nuevo de mí todos los días y estoy como en un camino tan interesante, tan positivo, tan increíble. Y ya, quiero que tengas eso. Gracias, Francisco. Entonces nos vamos con nuestra tercera pregunta que dice, pues,
teniendo en cuenta las anteriores, ¿no? El que la persona que quiera retomar las dos anteriores es permitido, pero ahorita le vamos a sumar qué aprendizajes de esta experiencia consideran ustedes que es importante transmitirle a las personas que inician en este camino, que lo que hemos padecido sabemos que no es fácil. Entonces, Marlon Ortiz. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Aló, aló. Ok. Bueno, concerniente a esto, pues bueno, familiares cercanos solamente tuve una tía. Pues fue detectado a tiempo, pero de igual, creo que en el año cuando Uri pues me cuenta, nosotros estábamos comenzando nuestra amistad, me acuerdo muchísimo. Y en ese mismo año también pues otras personas muy cercanas también estaban pasando por la misma situación. Y yo todos los días me levantaba solamente con un propósito y era con qué puedo hacer reír a esta persona. Y concerniente a esta tercera pregunta, creo que eso también es fundamental. El hecho de hacer sonreír a la persona, porque de igual dentro de su mente es mi pensar, es mi pensamiento. Está solamente rodeado de, estás enfermo, tienes cáncer y escuchar todo el tiempo el mismo bombardeo de todas las personas, pues es algo que emocionalmente también es muy fuerte y aprendí de manera pues muy personal que el hecho de hacer sonreír a la persona, de recordar vivencias, de también mantenerlo anclado a una sonrisa o a un pensamiento alegre, también podía contribuir y para mí era muy importante y lo sigue siendo hoy en día el hecho de hablar todos los días con Uri. Creo que de ese momento no hemos dejado de hablar ni un solo día. Todos los días nos estamos riendo, todos los días estamos buscando un motivo por el cual reírnos, porque no es solamente la vivencia durante el proceso y todos aquellos que lo superan, también tenemos personas pues que la batalla no la han ganado y este año por lo menos falleció una amiga a la que siempre querré también pues por manos de esta enfermedad. Sin embargo, también de manera muy personal he aprendido el valor del día, el valor de vivir cada momento, el valor de despertarte en la mañana y solamente sentir el agua cuando te bañas es un motivo de agradecimiento. Y considero de que toda esta experiencia vivida a través de muy buenos amigos y, por ejemplo, Uri, que es mi hermana de vida, es el hecho de aprender a agradecer, agradecer el tener una familia, agradecer el tener un recuerdo positivo, el agradecer cada día por poder saborear un dulce, ¿sí? Por motivos muy pequeños, el aprender cada día y el valor que tienen estas cosas nos recuerdan pues también cuál es nuestro propósito de vida y considero que aprendí muy, muy claro esa lección de que un día que tú no sonríes es un día perdido. Entonces considero que eso también es importante, el llevar sonrisa y buenos momentos pues a todas las personas, ¿no? Gracias, Marlon. Raúl. Muchas gracias. Yo conozco a Uri hace más o menos 20 años. Nuestra relación al principio fue eminentemente laboral, pero después el vallenato nos acercó. La música de la tierra de Pedro Castro, de ese valle querido que tanta alegría nos dio, nos pudo permitir no solamente tener trabajo, sino ser amigos. Y pues comparto mucho lo que dijo Marlon respecto a llevar sonrisas. Yo en el año 89 estuve enfermo, hospitalizado, y la gente me iba a visitar y llegaban con cara de, este se va a morir. Yo, a raíz de esa experiencia tan desagradable, cuando estoy con un enfermo, antes de enfermo yo lo veo vivo y hay que hacerlo sonreír. Con Uri me pasó la experiencia de, cuando me enteré, me dio mucha tristeza porque sabía, o sea, el cáncer pues ya se había llevado a mi papá. Entonces yo con ella quise, primero, creo que lo más importante que cuando uno se entera que una persona, un amigo conocido, familiar, tiene cáncer es estar ahí al lado de ellos, de esa persona, apoyarlo siempre, hacerle sonreír,
recordarle las cosas buenas que tiene la vida, y con ese apoyo creo que es determinante para que esa persona sienta la fortaleza, el apoyo de todo lo que los quieren para salir adelante. Es muy importante siempre estar pendiente de ellas y sobre todo planear cosas a futuro pensando en que esto va a salir adelante, que esto va a salir de la mejor forma. Qué dicha tan grande fue cuando me enteré que habías podido superar esa enfermedad. La felicidad fue enorme. Estoy esperando que pasen esos años de dieta para de pronto volvernos a tomar un olpar al lado de pronto un vallenato, pero uno que me sepa, y poder celebrar ojalá con todos, que no sea virtual, todos invitados. Gracias, Raúl. Vamos con Sofía y luego con Saudi. Sofi, tienes que activar, Sofi, activa el, ahora sí. Hola, hola. Sí. Bueno, hola Uri, hola a todos, buenas noches. Bueno, inicialmente cuando uno hace relación a la palabra cáncer, generalmente lo estamos relacionando como a muerte, a que nos vamos a morir. Y realmente, pues yo siento que Dios me ha dado la oportunidad de pronto en el camino ir conociendo ese proceso que cada una de las personas que he conocido que han estado en relación al cáncer se han recuperado y han salvado su vida. He tenido varias tías, bueno, 2 tías, una que tuvo cáncer de seno, afortunadamente se lo detectaron a tiempo, le cortaron el seno, le hicieron una cirugía, pero su recuperación fue tan maravillosa por ser una mujer de fe, por ser siempre una mujer que desde niña ha tenido a Dios en su corazón, y yo creo que esa alegría y esa que Dios ha puesto a la vida fue maravillosa para su salvación y para que hoy día todavía la tengamos viva. Y segundo, una tía que todavía tiene cáncer, es un cáncer de médula espinal. Ella vive en Estados Unidos, vive en Nueva York, y ella tiene 11 años de tener este cáncer. Realmente con ella la experiencia ha sido diferente. Ella está en un tratamiento en Estados Unidos, y ese tratamiento no le ha permitido que su cabello se le haya caído. Y eso fue como algo, pues para mí sorprendente, porque realmente cuando uno ve todas estas personas que con esta enfermedad, lo primero que uno piensa, oh Dios mío, se nos va a caer el cabello, y nosotras las mujeres que más somos vanidosas, en ese sentido, para mí fue como algo sorprendente, y yo le doy gracias a Dios por la vida de ella, porque realmente ella ha sido una mujer muy valiente. Yo relaciono mucho este tránsito que la vida le ha dado a mi tía, una mujer valiente, una mujer luchadora, así como lo ha sido Uribe, porque son las 2 palabras con las cuales yo la relaciono, porque a pesar de que ella con mi tía ha sido muy dura, a veces cree que la persona que tiene cáncer es la que se va a que va a fallecer, y realmente no. Mi tía tuvo una hija, su hija única, falleció desafortunadamente, y creíamos que con eso se iba a activar mucho más la enfermedad de ella. Le dio le dio un infarto fulminante a los 40 años, y mi tía asumió eso de una manera tan positiva, que gracias a su positivismo, a su lucha, a su valentía, y sobre todo a estar de la mano de Dios y tener mucha fe, ha salido adelante. Aún continúa con el cáncer, es de alguna manera un cáncer mucho más de riesgo, porque la única manera sería un trasplante. Y la valentía que yo le destaco a ella es que, así como lo relaciono con Uribe, es que ella vive sola en Estados Unidos. Ella no tiene ningún tipo de familiares, ninguno de nosotros vive con ella. Ella está absolutamente sola, solamente cuenta con sus amigos, que son la familia que Dios le ha dado y que la vida le ha dado. Y pues yo siempre lo relacioné con mi amiga Uribe, porque realmente a veces Uribe se encontraba sola, su familia no vivía allá, y ella encontró una familia que la acogió, y creo que eso también ha sido una gran ventaja. Esos amigos que están alrededor de nosotros, su pareja, que la ha acompañado, la ha fortalecido, yo creo que fue su gran salvación, y que Dios metió su mano, y que hoy podemos dar gracias a la vida y gracias a Dios, porque realmente son testimonios vivos, testimonios que permiten que para aquellas personas que están iniciando en el proceso, les dé fuerza, les dé valentía y les dé las ganas de seguir adelante.
Gracias por esta experiencia maravillosa y por este espacio, Olivia. Gracias, Sofi. Saudi. Hola, ya. Buenas noches. Bueno, en mi caso, nosotros vivimos el cáncer, fue con mi papá. Hace 3 años y medio le diagnosticaron mieloma múltiple, que es cáncer en la médula ósea. La verdad fue fue un momento, en el momento en que se lo detectaron fue cuando estaba ya en fase 3, porque es un cáncer que tiene una sintomatología muy parecida a la osteoporosis. Entonces, no le daban con el chiste. Ya cuando se puso muy grave, decidieron hacerles más exámenes y fue cuando le dijeron, ¿tienes mieloma múltiple? Toca hacer un tratamiento de quimioterapia. Primero, él no quería. Él decía que no, que todos sus amigos habían padecido, habían sufrido mucho, que él no quería ser una carga para su familia, para sus hijos. Entonces, que él iba a esperar hasta cuando se muriera, que él no se iba a hacer ningún tratamiento. Fuimos al oncólogo con su primera cita, al especialista, y la verdad es que nosotros decimos que fue un ángel que Dios le puso en el camino, porque la verdad él le dio todo el ánimo y le dijo, mira, si tú pones de tu parte y haces caso, y además tienes el acompañamiento de tu familia, yo te saco adelante. Mi hermana y yo sabíamos que mi papá no quería, y no sé cómo hizo, mi papá dijo en ese momento, bueno, listo, ¿cuándo empiezo? Entonces quedamos así como súper sorprendidas, pero dijimos, bueno, si él lo quiere hacer, vamos a apoyarlo. Entonces es como ese tema de él en todo su proceso, después de 8 meses de quimioterapia, estaba muy bien y nos dijeron que una opción para limpiarlo totalmente era hacerle un trasplante de médula. Fue más duro el trasplante de médula que la quimioterapia, la verdad. Pero él estaba súper positivo, súper animado. O sea, verlo a él así nos hacía dar tranquilidad a nosotras. Y lo que aprendimos con eso, él ahorita en este momento no tiene cáncer en su médula, está en tratamiento, tiene que tomarse sus pastillas, tiene que estar muy juicioso con la alimentación, con todo. Aprendimos y cambiamos en la familia en general nuestros hábitos alimenticios, también del ejercicio, tomar agüita, y nos dimos cuenta que no solamente es ese tema de cambiar esos hábitos, sino de sanar tu corazón, de no sentir rencor con nadie, de dejar orgullos. Hay muchas cosas que te ensucian y te dañan como el alma y no te dejan ser feliz. Y él nos enseñó todo eso, y cada vez que él habla de su enfermedad, lo hace con un ánimo y como si le hubiera dado una gripa. O sea, para él esto fue algo que lo hizo unirnos más como familia. Entonces fue una oportunidad para todos y la verdad es que muy agradecidos con Dios. Gracias, Saudi. Carelis y luego Heidi. Bueno, hola, buenas noches a todos. La persona pues más cercana que he tenido, yo soy re llorona, así que disculpen mi voz, con cáncer, pues ha sido Uribia y un amigo que falleció. Para mí, a mí me dicen cáncer y me lleno de miedo. Yo crecí desafortunadamente con un papá que murió por una enfermedad también, y eso creó un trauma desafortunadamente en mi cabeza. Por eso a veces cuando de pronto Uribia necesitaba una compañía, yo no se la podía brindar, y no porque no quería, sino por el trauma que tenía en mi cabeza. Todas las personas somos un mundo, cada quien vive de acuerdo a su experiencia, ¿sí? Y de pronto, para mí, la mejor forma de poderla apoyar era estar lejos, porque yo soy una persona muy, muy sensible, y de pronto si yo estaba al lado de ella, iba a estar con la tristeza, con el miedo, con la angustia, y más porque yo acababa de perder a un ser muy querido también, a un amigo mío, que había fallecido por eso. Eso me llenó de mucho miedo, mucho miedo. Entonces, yo creo que cada quien da lo mejor que puede, ¿sí? De pronto yo no soy esa compañía, de pronto yo no soy esa persona que te va a hacer reír en ese momento, porque la misma angustia no me dejaba hacerlo.
Entonces, de cierta manera, yo lo que hacía era aislarme y yo lo que quería era dejar de saber por un tiempo de ella y que un día llamar y me dijeran, ya todo pasó. Por eso yo opino que cada quien da lo que puede dar en ese momento, porque para mí o para ella de pronto iba a ser más angustiante verme de pronto impactada con lo que le estaba pasando, porque para mí eso fue un impacto grande. Y pues básicamente es eso que pueden hacer reír a otras en un momento de esos. Yo recuerdo que cuando mi papá también estuvo muy enfermo, un día se me desmayó y yo no sabía ni si correr, ni llamar al médico. O sea, yo me quedé pasmada porque es que somos diferentes de personas, ¿sí? Y no todo el mundo tiene esa capacidad, ese coraje de darle ánimo a otra persona. Entonces, básicamente yo lo que opino es que cada quien da lo que mejor puede dar. Esa es mi opinión. Gracias, Karen. Heidi. Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que mi vida, desde hace 7, 6 años, un poco más, casi 10, está la palabra cáncer rodeada. Mi tía, mi mamá, mi primo, amigos y ahora mi cuñada. ¿Qué aprendí con esa palabra? Yo creo que aprendí que mi familia se le presenta un obstáculo y lo logra, o sea, sale adelante. Ese es el ejemplo que me dio mi familia, el ejemplo que me dio mi mamá, el ejemplo que me dio mi tía, el ejemplo que me dio Francisquito, que a veces uno se pone a llorar por unas pendejadas, perdónenme la expresión, o sea, no sé, se ahoga en un problema económico, se ahoga que porque mi marido me miró mal hoy, que porque mi hijo perdió la clase o perdió, y eso pasa. Pero una enfermedad como el cáncer, que de pronto puede ir aminorando la salud, el ánimo, la fuerza de cada persona, es muy difícil. Y hay que tener tanta berraquera, hay que tener tanta resiliencia para poder salir adelante, que me enseñaron eso, esas personas me enseñaron eso, a que no me debo ahogar en problemas tan sencillos como como lo que acabo de mencionar, que hay cosas de verdad muy graves y que con la mejor actitud, con la mejor cara, con la mejor energía, uno puede salir adelante. Creo que esa palabra resiliencia no la había conocido, no sabía qué significaba, no la tenía en mi léxico hace algunos años. Y ahora veo que mi familia es resiliente total. Ha aprendido a salir de todos estos problemas de salud, ha aprendido a salir adelante, a saltar, a soñar, a ser personas como lo que son ahora. Yo admiro inmensamente a mi mamá. No sé, me parece una mujer berraca, yo no la vi llorar, no la vi desfallecer. Ella seguía adelante. Tenía un nieto, a sus hijos. Y eso me enseñó la berraquera de ella. A que yo también debo ser así. No más. Gracias, Heidi. Rosa, y vamos a ir como ya cerrando nuestro conversatorio para el día de hoy. La idea es que continúe en otro espacio, ¿cierto, profe? Y la idea es seguir creciendo en el blog con todo esto maravilloso que ustedes han dicho en el día de hoy, que sé que es de gran ayuda para muchas personas que inician en este proceso. Vamos con Rosa, la persona que quiera ir dando un mensaje en el chat lo puede hacer, o si quieren pedir nuevamente la palabra para ir cerrando este espacio. Bueno, respondiendo a la pregunta que nos estabas haciendo, de cómo podemos ayudar a los pacientes que están iniciando el proceso, yo aprendí muchas cosas de ti. Y bueno, yo me acuerdo que en la primera quimioterapia que íbamos a ir, no sé si de pronto estabas muy irritada, no, eso es normal y propio de la enfermedad. Quiero dar como unos consejos que yo prácticamente los aprendí de toda esta experiencia contigo.
Lo importante aquí siempre es el abrazo, las sonrisas, estar siempre con la persona que está iniciando en el proceso, decirle siempre yo estoy aquí, ¿sí? Hay que procurar no dar consejos. Yo me acuerdo que yo le escribí a Olivia y entonces le daba consejos, pero es que uno no está en los zapatos de quien realmente está padeciendo de la enfermedad. Entonces no tenemos, o sea, no podemos estar todo el tiempo, y lo digo desde el punto de vista porque soy psicóloga, no estar como todo el tiempo diciéndole al paciente, yo sé cómo te sientes, y eso altera por completo a la persona, porque yo muchas veces veía los chats con mi hermana y yo decía, bueno, eso es normal, ella está irritable, y decía, sí, es que nadie sabe lo que yo estoy viviendo, totalmente. Entonces uno debe aprender como a limitarse a dar buenos consejos, porque a veces no es el momento adecuado para brindar un consejo, porque solamente la persona es la que tiene que vivir su dolor. Recordemos también que hay unas fases, entonces, más que todo en la fase de la negación, el por qué a mí, por qué fui yo, por qué me escogieron a mí para esta enfermedad, o sea, uno siempre se ponía a pedirle como explicaciones a Dios, ¿sí? Entonces, la persona con cáncer por lo general nunca quiere hablar de la enfermedad. Entonces, uno siempre tiene esa mala costumbre de decir, ay, ¿cómo vas? Y entonces a pobretear a la gente, qué pobrecita. Comparto mucho lo que decía Marlon con respecto a eso, como recordar vivencias, hacerla reír, evitar también la sobreprotección es muy importante en este proceso, porque a veces pensamos, ay, cuidado, no vayas a esto, cuidado que no puedes hacer aquello. No, yo me acuerdo que Olivia el primer día que se hizo la quimioterapia, y yo creo que al día siguiente salió a trabajar y ve, y tú no tienes incapacidad, tú tienes incapacidad. No, yo voy a trabajar, y hasta el día de hoy trabajó como si no tuviera absolutamente nada. Entonces hay que motivar siempre a las personas a que hagan cosas que les guste, animarla también a pasar tiempo en lo que realmente le agrada, como para ir desconectando esa palabra y esa enfermedad. Y lo más importante de todo esto es declararse sano siempre. Yo padezco de una enfermedad también, desafortunadamente es una enfermedad incurable, pero aquí estoy porque Vivian me enseñó a ser fuerte, como toda guajira. Gracias, hermanita. Jorge. Hola. Padrino, bienvenido. Hola, Uri, a todos. Me conecté un poquito tarde, estaba pendiente, pero nada, solo para agradecer este espacio. Yo sé lo que significa para ti, para todos. Para mí, solo escuchar será muy, muy útil seguir participando. Tú y varios de los que están en este grupo saben que perdí a mi mamá por cáncer en un proceso muy rápido que fue muy difícil. Y que aún yo particularmente lo recuerdo y es muy, muy duro. Es muy duro y creo que ha hecho también parte de un proceso de sanación, y esto de verdad lo recibo con mucho amor. Y bueno, sabes lo difícil que fue para todos. Yo particularmente creo que no pude dar más en ese momento para ti, justamente por la pérdida de mi mamá que estaba tan reciente. Casi que me volví anti cualquier proceso de enfermedad. Bueno, creo que muchas cosas cambiaron en mi vida después de eso. Mi relación con Dios, con la espiritualidad, con los actos religiosos, con todo ese tipo de vainas, aún todavía tengo mucho que procesar, pero sin duda tú eres un caso maravilloso de que la vida actúa como debe. Es mucho lo que tú tienes que seguir dando en esta vida para las personas que te amamos e incluso para los que no te conocen, con las cosas que estás haciendo desde tu vida personal, profesional.
Y nada, para adelante, gracias por este espacio y seguiremos compartiendo seguramente y yo recibiré esta oportunidad de sanación de la mejor forma. Gracias, padrino, amigo y colega. Profe. Bueno, buenas noches, ya casi para cerrar a todos y todas, agradecerles el espacio, que hayan participado y pues estoy aquí como en diferentes instancias, diferentes dimensiones de la interacción, en el sentido de que, bueno, primero me puso muy feliz cuando Uribia, este ejercicio que era una propuesta, es una propuesta académica, me planteó la posibilidad de retomar, de redirigirlo más bien, en esta dirección que en principio, bueno, estaba planteado de una forma abierta y a partir de un ejercicio anterior en donde emergió todo lo que ha sido su vivencia, tomó esta decisión. Y decía lo de las diferentes dimensiones porque, bueno, como docente en este proceso, que me ha parecido muy interesante, el viernes se lo decía al grupo, estoy totalmente feliz con ese grupo por lo que ha pasado con estos procesos. Y particularmente en esta propuesta de Uribia, cuando ella me lo comentó, digamos, me dijo, quiero orientarlo de esta manera. Entonces yo ahí fue que caí en cuenta de algo que digamos que a mí se me había borrado un poco, y es porque yo además soy familiar de dos personas que han vivido la experiencia del cáncer. Una fue mi papá, que no pudo salir adelante, y la otra, mi mamá. Como a los 10 años del fallecimiento de mi papá por cáncer en el hígado, a ella le detectan cáncer en el seno también. Y entonces, como con la vivencia de lo que como han señalado algunos de los participantes, como familiar, me tocó la dura experiencia de estar lejos de ellos. Sí, ya yo estaba viviendo acá en Bogotá y pues no pude estar cerca de mi papá. Entonces, cuando me contaron la situación con mi mamá, digamos que pensé como que era una continuación de la vivencia, ¿cierto? Y resulta que no. Algo que pasó muy interesante, en este momento lo veo así, y es que con ella, bueno, pues no había todavía, digamos, cuando falleció mi papá era menos la posibilidad de la interacción constante. Con ella un poco más, pero lo que pasó fue que los dos, ella y yo, como que asumimos que la manera como lo estaba haciendo, aunque yo andaba muy asustado, cuando interactuaba con ella, cuando hablábamos por teléfono, siempre lo hacíamos de una manera muy tranquila, no pensando como que esa situación era insalvable y no tratando de asumir, como les digo, yo lo seguía sintiendo, pero en la interacción con ella era muy tranquilo y manejábamos una actitud muy calmada, ¿cierto? Entonces, cuando finalmente fui a verla en diciembre de ese año, la sorpresa mía fue total, porque yo me imaginaba el cuadro, ¿cierto? Ese que uno usualmente apenas escucha la palabra como que asume que todos los procesos son así. Y resulta que no, que ella ya la había operado y la reacción fue totalmente positiva y sobre todo lo que veía era que la interacción con esa tranquilidad de que esto es una situación, como alguien señalaba hace un momento, que es una de las dificultades más y listo. Y esa actitud de ella que la ha mantenido, o sea, tiene 82 años en este momento y ustedes la vieron por ahí participando en los videos de la familia. O sea, es muy interesante como esa actitud tranquila, ¿sí? De saber, bueno, hay problemas, hay que asumirlos, pero es como ese espacio que quizás se vuelve una interacción que irradia a la familia. Y lo decía, creo que era Marlon al comienzo, y es básicamente esa actitud positiva que él lo hablaba como con la risa. Hay
Esa es una famosa frase de una revista ahí que creo que ya no existe, que uno de sus apartados fijos era ese, la risa, remedio infalible. Y digamos que es la idea de asumir como posicionarse frente a la vida de una manera tranquila, fuerte, ¿sí? Y desarrollarla de forma fluida, ¿cierto? O sea, sabiendo que hay algunas situaciones que son obviamente mucho más duras que otras, pero buscando como esa alternativa. Entonces, cuando Uribia planteó esta idea, que me parece muy interesante, y como les he dicho a todo el grupo, este espacio en el desarrollo que ella le está dando, está adquiriendo una dimensión que va mucho más allá de la simple tarea, ¿cierto? Para salir ahí de la acción académica, y aquí aparece un componente muy, muy importante, que creo que esta primera interacción ha señalado una serie de sendas que para ella van a ser muy, muy interesantes, y para el ejercicio en general que se propuso en esta lectiva, pues abre unas orientaciones muy, muy interesantes. Entonces, nuevamente agradecerles a todos y todas por la participación, y bueno, miremos a ver esta dinámica, cómo se sigue orientando. Muchas gracias. Gracias, profe. Todavía no hemos terminado. Ahí hay pues una persona que también se quiso unir de La Guajira, un artista que apenas está incursionando y les quiso dejar como una pequeña serenata. Él se llama Yair Fragoso. Entonces, pues él quiso hacerlo en vivo, pero no se pudo. Entonces voy a proyectar el video que él les mandó y la forma como él se quiso unir a este conversatorio. Yo no sé qué te van a contar de mí los años, si tú sabes bien que todo el tiempo te he buscado. Mira lo que el tiempo va diciendo, no es mentira. Ya debes saber de las verdades de mi vida. Siempre te he llevado aquí en el alma y he tratado de olvidarte, nada lo ha logrado que te olvide, corazón. Dios, tú que sabes cuánto le he querido, dame fuerza hoy. Pues Yair quiso contar su experiencia de esa manera. Pues él queda también invitado para una próxima oportunidad, un próximo conversatorio. Y pues yo quiero agradecerle a todas las personas que están acá. Esto inició pequeño, yo le decía al profe que eran unas 5 o 6 personas con las que íbamos a estar interactuando, pero yo pienso que pues yo sí, en el momento en que estemos con los pacientes, pues lo comentaré, pero ya en el blog hay parte de la historia que he querido contar. Si no fuera por el profesor, no me fuera atrevido. Yo nunca he querido hacer pública esta situación, más por un tema personal, porque considero que hace parte de mi privacidad, pero con el profesor también me exhortó a que esto puede ser importante para otras personas. Entonces, esto también hace parte de hacer ese duelo que a veces queda inconcluso. Por ejemplo, yo nunca me dejé ver rapada, nunca me dejé ver demacrada. Para mí era muy un secreto que vivía con mi actual esposo y con mi hermana, y pues mi núcleo de amigas que son las eminencias a las que amo con toda mi alma, que siempre me han apoyado. Pero creo que este espacio va a servir mucho para que vayamos conociendo también las experiencias y también aportando de los aprendizajes que hemos adquirido. Voy a finalizar con una frase que les quiero regalar. Que dice,
es difícil sentir amor, gratitud, paz en los momentos de recibir estas noticias. Sí, tal vez, pero no más difícil que sentir miedo, rabia, negación, tristezas. Emociones como la gratitud, la confianza, la presencia, harán que estos tiempos estemos más atentos a recibir ese mensaje que la vida nos envía en forma de enfermedades. Y con esto cierro para invitar a todos, como decía Heidi, a aprender a entender y a comprender los mensajes que nos da la vida. A veces son situaciones que nos llegan para tener un aprendizaje, para hacer un cambio de vida muchas veces, y que créanme que yo, que tuve la oportunidad de tener muchas personas alrededor, considero que sin ustedes no lo logramos. Aquellas personas que lo superamos, yo sé que agradecemos enormemente a las personas por su oración, por creer en uno, por darle esa voz de aliento, como decía mi amiga Carelis, a veces hasta por apartarse. Cada quien ayuda de la manera en que puede, en la manera que cree que es posible. Entonces yo le doy gracias a Dios todos los días por la enfermedad, porque sí aprendí mucho, y creo que tenerlos a ustedes hoy acá reunidos en una conversación da cuenta de ello. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a tener otro espacio. La idea es seguir aportando desde el blog que estamos construyendo con el profe Gary, que ha sido un inspirador muy importante para la creación del blog, porque antes tenía otro énfasis y creo que su orientación no fue en vano. Algo estaremos llamados todo lo que estamos aquí a hacer para aportar y alivianarle las cargas a muchas personas que inician en este proceso. Muchísimas gracias, los abrazos desde la distancia, desde el aislamiento. Este video va a ser, lo vamos a colgar en el blog con varias de las reflexiones que ustedes han dado, y luego les estaríamos compartiendo el link para que ingresen y hagan sus comentarios. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias a ti. Gracias, Auri. Chao. Gracias. Hasta luego a todos. Muy bien. Un gusto. Gracias, profe, que esté muy bien. Hasta luego, Uri. Chao, bendiciones a todos. Amén, gracias. Bueno, chao. Chao, Raúl. Chao. Chao, Francisco. Chao, padrino. Chao, Chao, Uri. Te quiero. Chao, prima. Chao, Manny. Chao, Manny. Gracias. Chao, mi amor. Chao. Gracias, Uri. Chao, Pri. Kareli va a ser la última que se va a salir. Mínimo ni se dio cuenta que se terminó. Profe, muchísimas gracias por acompañarme. De verdad que muchísimas gracias. No lo escucho, profe. No, muy interesante el ejercicio y la interacción. Entonces, luego conversamos un poco de elementos que están allí. Sí, profe. Pueden ser muy potentes, ¿no? Bien. Vale, profe, muchísimas gracias. Vale, no, de nada. Muy bien. Siempre ahí pendientes. Muy ya, claro que sí. Gracias. Bueno, suerte. Chao. Chao.